Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar que tú nos estás viendo en el mundo. Bienvenidos a un nuevo Café con Cabana. Bueno, hoy día me trasladé a Israel, a una ciudad muy especial que tiene un índice que dice que es el lugar donde se vive mejor en Israel. Bueno, y voy a encontrar con Jonathan, oye, no sé, Mahmoud, ¿está bien? Sí, sí, Mira, perfecto. bien. Lo nombras O sea, perfecto. bueno, Jonathan, bienvenido desde tu ciudad. Me encanta. Se vive bien acá, dicen, ¿no? La verdad que es muy linda la ciudad donde yo vivo, es en Kfar Saba, es en el centro del país, muy cerquita de Tel Aviv, y muchos hispanoparlantes aquí, de Latinoamérica, no solo de hispanoparlantes, en el portugués, así que de Latinoamérica, muchísimos latinoamericanos. Buenísimo. Bueno, pero hoy día, ¿por qué Jonathan? Jonathan tiene el poder de la imagen y él está haciendo diplomacia en arte, algo que, bueno, nos tiene que llamar la atención porque estoy seguro que todos hemos visto algunos de sus dibujitos que anda circulando por todo el mundo, en inglés, en español, con palabras en árabe. Un mago, un mago. Y hay momentos en que el arte se convierte en un acto de resistencia. Jonathan estuvo trabajando en eso. Y en eso, bueno, hay una imagen que dice mucho más que 1000 comunicados, muchas más horas que de debate en las redes sociales, mucho más que todo lo que está pasando hoy día. Y mi invitado, Jonathan, entendió esto en medio del caos. Y cuando todo el mundo parecía desbordarse de información, él eligió algo muy interesante y que fue con la creación. Lo quiero presentar. Jonathan hizo alianza hace 25 años atrás y transformó la incertidumbre, la guerra, en un lenguaje universal, el arte. Y el arte generado con algo que hoy día es muy importante, que es con la inteligencia artificial. Partió como un experimento, pero después se convirtió en un diplomático con una herramienta visual capaz de cuestionar la hipocresía, el despertar, genera empatía y sobre todo defiende la verdad. Y eso es maravilloso. Sus caricaturas no solo viajan por el mundo, sino que dialogan con él. Así que hoy día vamos a conversar de tecnología y conciencia, entre humor y dolor, entre lo personal y lo colectivo. Así que después de cada uno de los trazos digitales, siempre hay una historia humana. Y detrás de cada caricatura, una voz que dice, Israel también se defiende con creatividad, con ideas y con luz. Así que, bueno, sin más que esta gran presentación con un gran invitado de Buenos Aires a Jerusalén, de Buenos Aires a Israel, el viaje interior de un creador. Y ahora nos vamos a ir justamente a conversar con Jonathan de todas estas cosas que estamos hablando. ¿Cómo fue ese proceso hacer alianza 25 años atrás y cómo influyó en tu identidad creativa y profesional? Bueno, yo tengo 47 años hoy, así que ya pasé la mayor cantidad de años de mi vida acá en Israel. Vine con 22 años, ya casado con mi ex esposa. Y el tema de hacer aliá no es para nada fácil. Aquellos que hicieron aliá, que lograron hacer aliá y lograron insertarse o absorberse, ¿no?, en el medio de la comunidad de Israel y ser parte de Israel, no es algo fácil, no es algo simple. Es algo que a veces digo que el tema de la aliá es, si sentís hacer aliá, un 95-98% es que te vas a adaptar. Te vas a adaptar, te va a costar un poco más, un poco menos, pero te vas a adaptar. Yo vine acá sin hebreo, sin absolutamente nada, a pesar de que toda mi vida en Argentina la pasé estando todo el tiempo involucrado en la comunidad. Eh, y, a ver, para explicar un poquito el tema de la Aliá, del por qué dice Aliá, no solo el tema del sentimiento, del sionismo, sino que me tengo que remontar un poquito más atrás, a eso de los 15 años. Vine acá a Israel a un plan por medio de la Sojnut, que se llamaba Plan Tali, en 1994.
Y estuve acá medio año estudiando, sería el cuarto año, el principio del cuarto año de la secundaria, acá en castellano en un kibutz. Bueno, un montón de anécdotas, esto es para una charla aparte, el tema de ese momento, esos 6 meses. Hacemos otra charla. Hacemos otra charla después, pero cuando volví para Argentina, acá lo interesante, cuando volví para Argentina, apenas bajado del avión, y no, 1994, no había ni WhatsApp, ni mail, ni nada, era todo por correo o no, o por fax o así, o muy de vez en cuando hablaba por teléfono, porque acá en su momento. Y entonces casi no tenía contacto con mis familiares, con los amigos, con nada. Hasta vivía acá y viví lo que viví acá, con todo así en general, pero cuando volví allá y apenas bajé el avión, lo primero que le dije a mis padres fue, yo ya encontré mi lugar en el mundo y mi lugar en el mundo es Israel. Pero no termina acá el cuentito este, sino que pasó una semana y sucedió el atentado a la AMIA, Ah, al Centro Comunitario Judío en Argentina. Y yo ya me encontraba ahí, apenas fue el atentado, después de media hora estuve ahí, y eso me dio dos pautas. Estuve ayudando, y eso también es para otra charla también, pero estuve ayudando ahí, ya hay dos. Eh, y ahí fue que me apuntaló la decisión de venir para acá en un corto plazo, después me tardó un poco más de tiempo. Pero ahí también me decidí a defender a la comunidad judía, luego de haber tenido un atentado anterior en 1992 a la embajada. Entonces esa fue una toma de un punto de inflexión donde yo tomé ahí dos decisiones. Venirme a vivir acá a mediano plazo, corto mediano plazo, sucedió a los 22 años o después, y defender a la comunidad. Y a partir de ahí, más allá de los estudios y todas las cosas que hice en Argentina, estuve también trabajando con el tema de la seguridad de la comunidad desde los 16 años hasta que me fui hasta los 22. Pero bueno, volviendo al tema de la LIA, eh, es un momento no nada fácil para nadie. Venir a un país, más allá de haber vivido acá 6 meses, fue más que una visita, ¿no? Un no vivir del todo. Y entonces hay que adaptarse. El tema del idioma es diferente, la gente es diferente, el clima es diferente, las costumbres, la forma de ser, la forma de expresarse, de hablar, de entenderse. Así que no es fácil, pero con ganas y como dije, con el sentimiento y sobre todo con el sionismo radiante que hasta el día de hoy me sale por los poros, por así decirlo, se puede se hacer nota. y se logra. Sí. Muy bien. Oye, una pregunta, que quiero tomar esto. ¿Y qué lugar ocupa la cultura argentina visual en tu forma de comunicar y crear? Porque se ve harto de una mentalidad diferente y cómo estás haciendo esto. ¿Hay algo de lo argentino? Yo siempre digo que yo intento combinar tanto el argentino como el israelí. Me siento tanto argentino como israelí, es parte de mí y sí, lógicamente. Mucho del argentino. El argentino eh, somos muy creativos, nos arreglamos con todo los argentinos. Creo que los sudamericanos en general, ¿no? Nos arreglamos con lo que hay muchas veces, no solo los Que nos falta todo. argentinos. Y nos falta mucho, a pesar de que hay tanta riqueza humana y tanta riqueza natural, y a pesar de todo, faltan, bueno, eso también, para otra charla, no nos vamos a meter en política ahora. Vamos entre ellas. Vamos a meter. Pero bueno, sí, hay mucho yo creo que de mi parte, de mi forma de ser, siempre me interesó lo visual. Fíjate vos que crecí con, no sé cómo, si en Chile se conoce, pero bueno, Mafalda es internacional, Sí, claro. obviamente. Mafalda sí, Condorito, no sé si se conoce, pero bueno, Claro. Paturuzú. Entonces, no, fui creciendo con esas cosas y siempre lo visual me fue llamando la atención. Y el tema de la creatividad siempre estuvo presente
que es algo con lo que crecí siempre. Yo siempre me río porque hay una canción vieja de un cantante que se llamaba, creo que se llama todavía, Ignacio Copani. No sé si lo A él no lo conoces. conozco. Bueno, después ponés una canción bastante ya vieja que explica que lo atamos con alambre, así se llama la canción, lo atamos con Ah, alambre, ¿no? Y entonces, y ese es parte de lo nuestro, que siempre nos arreglamos con lo que tenemos y siempre salimos adelante, y bueno, la creatividad también es parte de eso. qué bueno, me alegro. Ahora quiero ir moviéndome un poco de esta creatividad. Quiero meter algo que hoy día creo que es fundamental y vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial como una herramienta de expresión, porque la tecnología amplifica la creatividad. Bueno, y creo que está democratizando la expresión visual. Y hay mucho detrás de esto. Hemos charlado nosotros sobre esto. ¿En qué momento descubriste que la inteligencia artificial podía ser más que una herramienta técnica, se podía convertir en un vehículo artístico? Bueno, mi- como profesional en el área de sistemas que soy, yo Ujú. soy vicepresidente de sistemas hoy en día, de una empresa Sí. aquí israelí. Eh, siempre me interiorizo y me preocupo por el tema de las innovaciones, las tecnologías, las nuevas tecnologías. Entonces, en fines del 2022, me empecé a interiorizar en lo que es la inteligencia artificial. Y en ese momento, por así decirlo, ChatGPT, la plataforma ChatGPT, estaba entre pañales, por así decirlo. Así Recién es. empezaba a surgir. Y yo ya me había interiorizado, yo ya había empezado a tomar carta en el asunto y interiorizarme sobre la tecnología, empezando a utilizarla también e implementarla en mi trabajo y en la vida privada también, en la vida cotidiana también. Cuando llegó el 7 de octubre, que nos levantamos todos aquí en Israel a las 6:29 de la mañana, con el sonido de las sirenas, eh, ahí me di cuenta que eh, tenía que darle lugar, utilizar este tipo de tecnología, esta herramienta, que ya está un poquito más desarrollada en los 3 cuartos del año 2023, ya estaba un poquito bastante más desarrollada, eh, y fue ese punto que me di cuenta que se podría utilizar la inteligencia justamente para empezar a cambiar la narrativa de cómo se lo ve a Israel fuera de Israel, en el mundo. Y justamente, bueno, ahí fue una toma de decisiones varias de no solo de utilizar la plataforma de inteligencia artificial, sino qué generar con esta plataforma. Eh, si querés te cuento un poquito. Dale, dale, porque justamente es que eso es lo que hace la diferencia entre una caricatura Condorito, Paturzú y lo que tú estás haciendo. Y la verdad es que se sienten visualmente la diferencia. Yo creo que es importante comentarlo porque justamente aquí quiero enlazarlo con la otra idea que tenía, porque es cómo traduce una idea o una emoción en una caricatura generada con inteligencia artificial que sí marca la diferencia. Bueno, perfecto, porque justamente ese es el tema, que el 7 de octubre, para que te des una idea, me puse con la tele, viendo lo que sucedía, veía lo que estaba pasando por medio de los WhatsApp, Telegram, etcétera, gente que yo conocía, que estaba en el sur, etcétera, abriendo mi computadora, intentando leer noticias en el mundo, de qué es, a ver si podemos tener un poco más de noticias. Durante horas, acá no sé realmente se sabía qué es lo que estaba pasando. Se hablaba de masacres, se hablaba de secuestrados, se hablaba de un montón de gente muerta, herida, etcétera, etcétera. Y claro, entonces cuando yo tomé la decisión, en ese mismo momento, de empezar a utilizar la plataforma, dije, ok, bueno, pero ¿qué hago? Y ahí me puse, mientras todo esto pasaba en forma paralela y mientras estaba mirando la tele intentando recibir información, me puse un poquito a investigar a ver cuál sería la mejor forma de llevar un mensaje. Como hispanoparlante, dije, bueno, tengo la oportunidad de utilizar mi castellano para
llevar un mensaje. Entonces podría haber generado también videos. Podría haber generado textos, podría haber generado vivos, ¿no? Algo, filmarme en un vivo. Pero me di cuenta que la mejor manera de llevar un mensaje es una caricatura, pero por varias razones. Yo ya lo vengo, por así decirlo, masticando el tema de las caricaturas durante años, desde mi infancia, como te contaba antes. Y siempre me llevó el tema visual. Eh, Tomé la decisión de utilizar las caricaturas por varias cosas. Primero, porque las caricaturas siempre se utilizaron durante la historia en todo lo que significa la parte social, político, geopolítico, guerras. Entonces, siempre se dieron uso a las caricaturas y no por nada. Suelen llevar un mensaje muy efectivo, muy visual, que capta la atención de las personas muy rápidamente y muchas veces incluso sin texto. Entonces, esa fue una de de los puntos. Otro punto es porque, y todo esto sucedía mientras, ¿no? Sí, Otra vez, sí. imagínate ese mismo 7 de octubre y todo lo que te contaba antes. En épocas pasadas, por dar dos ejemplos clásicos, en la Inquisición utilizaban las caricaturas, ya en su momento, en contra del pueblo judío. Lo mismo pasó en la Peste Negra, por ejemplo, y en otros tantos lugares. El último recuerdo, por así decirlo, es el de los nazis, que utilizaron las Absolutamente. caricaturas como propaganda, por desgracia, fantástica, con una llegada increíble y con un convencimiento muy grande. Entonces me propuse justamente utilizar las caricaturas que fueron utilizadas en contra nuestra a favor nuestro. Otra de las cosas, y espero no expandirme demasiado, si no No, 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 vos me no. cortás. No, está bien porque lo importante es entender lo que hay detrás de no solamente la caricatura, sino que el creador y el sentido, porque vuelvo al mismo, esta diplomacia del arte es tremendamente importante. Exacto, Dale. perfecto, totalmente de acuerdo. Entonces, otro de los puntos fue que me di cuenta que la influencia que tienen las caricaturas en los países árabes, en el mundo islámico, es muy grande, muy, muy grande. Y en estos lugares se utilizan las caricaturas justamente por una cuestión, hoy quizás mucho menos, pero en su momento, el pueblo de los países árabes, de diferentes países, no importa cuál, sufría mucho de analfabetismo. Así es. Entonces, por medio visual lograban llevar un mensaje a a la población y hacerlo efectivo. Entonces me di cuenta que si yo voy a querer también utilizar las caricaturas justamente para que quizás una persona que no esté a favor de Israel, no digo que esté en contra, de estos países árabes, entonces mis caricaturas tengan esa influencia. Y por último, el tema del porqué de las caricaturas. Hay un libro que se llama en Israel Sliha Shenitzachnu en hebreo, que sería Perdón porque salimos victoriosos. Es un libro que lo escribió un historiador, un periodista historiador y un caricaturista que se llama Dosh. Y está basado este libro en caricaturas. Y este libro cuenta el antes, el durante y el después de la Guerra de los Seis Días. Y este libro yo creo que lo compré apenas hice Aliá, me interesó muchísimo, a pesar de que mi hebreo era muy bajo, y me interesó muchísimo, sobre todo por el tema de cómo lograba transmitir lo que sucedió durante el antes, durante y después de la Guerra de los Seis Días acá en Israel. Y me llamó muchísimo la atención y yo creo que fue un gran incentivo también para tomar esa decisión. Te voy a decir una frase, porque creo que esta frase resume el tema, de una amiga mía que se llama Edith Bar, que es especialista en el mundo árabe acá en Israel, y ella dice, una foto vale más que 1000 palabras, y una Así es. caricatura vale más que 1000 fotos.
Yo creo que eso ¡Wow! resulta. Impresionante. Oye, y hay otro más que quiero preguntar, que es cómo equilibras el humor con la gravedad de los temas que tocas. Tiene una habilidad impresionante en eso. Sí, bueno, muchas gracias por los halagos y sí, yo creo que una muy efectiva manera de llevar un mensaje es utilizar humor. Como vos decís, humor con temas graves no es fácil. No, Hay que encontrar el balance perfecto para que no se transforme en algo eh, desfachado, por así decirlo, que no se vaya de tema. Y el humor combinado con la resaltación de lo absurdo y con hechos concretos, yo creo que es una combinación muy interesante para poder tocar un tema delicado, un tema difícil, como fue todo lo que sucedió durante todos sí, estos 2 años y sigue sucediendo todavía. sí, Eh, entonces yo creo que justamente tocar estos temas con un poco de humor, no siempre le pongo humor, pero hay muchas veces que sí, sí. es importante. Y yo creo que es una muy buena manera y muy efectiva, y lo veo también en los mensajes que recibo y las cosas que recibo día a día, y llega y pega y lleva el mensaje efectivo ese que yo pretendo. Así que Se eh, está logrando. se Muy bien. logra, llega, sí, sí, sí. Oye, ¿cuál ha sido la o las caricaturas que más han impactado en el público? Pero antes te Mira, quiero pedir algo, ¿ah? Cuéntale a la audiencia dónde te encuentras, porque obviamente tienes hartas vistas, pero hay harta gente que todavía necesita conocerte. Yo sé que tú tienes un Instagram y que si nos puedes dar esa información antes de que podamos ver cuál es la caricatura que más ha impactado. sí, sí, seguro, seguro. Bueno, yo creo que, bueno, primero antes que nada, mi canal principal, por así decirlo, es Instagram. Ujú. Ahí yo no, publico todas mis caricaturas. Yo creo que es la mejor plataforma justamente para lo que yo hago. Para otras cosas, para otros elementos, existen TikTok, Facebook, bueno, hay otras plataformas, LinkedIn, etcétera. Pero yo elegí justamente Instagram porque es el mejor canal para lo visual, para todo lo que significa visual, es la mejor opción. Así que ahí ya mis cosas son publicadas día a día desde diciembre del 2023. Yo empecé a hacer caricaturas, creo que el 8 de octubre del 2023 ya empecé a hacer caricaturas. Y lo que empecé a hacer no lo publiqué, no tenía un canal, no tenía ningún tipo de medio para publicarlo, sino que yo generaba contenido y lo enviaba a organizaciones, a gente que ya tenía, ¿no?, sus medios propios, etcétera, bien desarrollados. Y así empecé a generar contenido desde octubre, noviembre y principios de diciembre. En principios de diciembre me di cuenta que la cantidad de contenido que yo generaba no salía a la luz como yo pretendía. Y entonces en ese momento fue que decidí, dije, bueno, por así decirlo, prendo la cámara, ¿no? ¿No? Prendo la cámara y Absoluto. digo, bueno, Muy me bien. largo, claro, me largo y empiezo con mi propio medio, con mi propio canal. Y así empezó, en Oye, diciembre ¿y del cuál es la 2023. caricatura? Ahora vamos un poco ya que nos dijiste dónde estás, Instagram, creo que es JMAJBULD, así que lo podemos ubicar acá. ¿Y cuál ha sido la caricatura que más impactó por la reacción que provocó? O Yo creo que las. hay muchas, ¿no? Pero una de ellas es una caricatura que está la bandera de Israel, y se ven las raíces por debajo, las raíces largas, grandes, bien depositadas en la tierra.
y al lado está la bandera de la OLP, que apenitas tiene raíces muy chiquititas, muy débiles. Y esa es una caricatura que llegó muchísimo, tuvo mucho impacto por varios motivos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que siempre se habla sobre esta tierra nos corresponde a nosotros, no, esta es nuestra tierra, nosotros tenemos acá nuestras raíces, y etcétera, 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 etcétera. Bueno, justamente esta caricatura era para explicar, no tiene texto, explicar justamente que el tema de las raíces, y es más, yo le puse el texto, ¿no? Cuando publiqué lo puse, no en la caricatura, sino en la publicación. Si quieren hablarnos, pueden hablarnos de lo que quieran, una cosa así, o si quieren podemos hablar de dos países más adelante, pero no me vengan a hablar de raíces. Una cosa así fue lo que puse Bueno, y tuvo mucho impacto. Llegó a millones de personas también, así que, y no solo eso, sino que me la han cambiado. ¿en Del serio? otro lado, sí, sí, del otro lado de la calle lo que hicieron fue cambiar las banderas. Pero claro, ¿no? O sea, hay una cosa que yo El siempre digo, original es el que vale, ¿ah? exacto, y no solo el original, sino la verdad. La verdad es lo que Bueno, cuenta, aparte. ¿no? Oye, ¿sabes tú, Jonathan? Es interesante compartir con nuestra audiencia que tus caricaturas han superado más de 12 millones, ¿ah? de vistas y llegan a millones de personas. ¿Qué te dicen estos números? Porque llega a inglés, llega a todas partes, francés, Sí, público que te sí. está mirando en todas partes. Pero 12 millones de vistas es un número increíble. Bueno, estos 12 millones que vos decís, que vos nombrás, son únicamente los últimos 3 meses. Sí, claro. Es decir, no, sin contar, ¿no? Desde un principio de que empecé a publicar. Así que estos últimos 3 meses sí hubo 12 millones de personas, de cuentas activas que, eh, que se expusieron a mi contenido. Y es un número interesante. Y como vos bien decías, yo generalmente cuando lleva texto lo suelo traducir al inglés, castellano o español, no importa, portugués y al francés. Varias veces también lo traduje al persa, Pues, incluso al árabe también, porque suelo hacer muchas veces lo que se llama colaboración en Instagram. Suelo publicar en forma paralela y en conjunto con no solo con diferentes influenciadores o personas diplomáticas, sino que también con entes diplomáticos, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Israel, en idioma persa o en idioma árabe o en castellano incluso también. Así que suelo hacer muchas veces este tipo de colaboraciones y en conjunto con entes diplomáticos muy interesantes que hacen que las caricaturas tengan una mayor llegada todavía. Para darte un ejemplo así de simple, una caricatura que hice en referencia a lo que sucedió en su momento con una chica en la Universidad de Teherán que se quedó en ropa interior, no sé si te acordás, hace un par sí, de, claro. creo que un año y pico. Esa caricatura llegó a todos lados, todo el mundo, incluso a los medios, incluso en Irán, y bueno, lo publiqué también junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores en persa, así que tuvo una llegada de 1 millón y no sé cuánta cantidad de personas, y es muy importante. El tema números es importante, pero lo más, cómo yo mido si mis mensajes llegan o no. Cómo realmente veo si esto llega a su punto de lograrlo o no lograrlo. Eh, Muchas veces, no muchas veces, sino casi todos los días, yo recibo muchos insultos y amenazas en todos los idiomas.
en todos los idiomas, desde chino hasta árabe, de castellano, turco, lo que quieras, todos los días, en un promedio algo así como entre 10 y 15 más o menos amenazas y insultos. Y eso me llena. ¿Por qué me llena? Suena raro, ¿no? No soy No, está sádico, para bien. nada. No, pero eso me da la pauta de que realmente el mensaje llega a donde tiene que llegar porque a alguien le molesta. Y si alguien se Obvio. toma el tiempo de insultar, de escribir, de insultarme o amenazarme o lo que sea, entonces el mensaje llegó. Y esa es una forma Absolutamente. de, ¿no? Es una forma de ver si realmente funciona o no funciona. Sí. Qué buena. Oye, ¿y esto ha generado algún tipo de conversación, no solamente con los ministerios o esto que estás contando, o con otras organizaciones fuera de Israel, gracias a esta visibilidad? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, hay que contar quizás un poco al público. Lo que hago esto de las caricaturas, yo lo llamo más que nada hoy en día una vidriera. Estoy muy metido en el tema diplomático también. Hace poquitito, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá, y la Embajada de Argentina, en la Embajada de Israel en Argentina, armamos una delegación de políticos argentinos que vinieron acá a visitar el país y a escuchar, ver, sentir, caminar, conocer realmente lo que sucedió y lo que sucede acá en Israel por sus propios ojos. Sí. Y estoy muy, muy relacionado también con el tema parlamentario aquí, intentando ayudar en todo lo que es el campo diplomático donde yo pueda realmente dar una mano y poner mi granito de arena. Así que Es las que más que un granito caricaturas. de arena, esto es una playa. Esto de que yo coincido contigo, si alguien tiene el tiempo de poder colocar un mensaje y generar cualquier comentario que insulta, es porque estás llegando. Y el hecho de que hayas podido mover una delegación de parlamentarios argentinos a Israel es porque funciona. Entonces, sin duda que, todo lo que estamos ya charlando en este programa de hoy, da como para entender que las caricaturas sí están sumándose a una diplomacia efectiva, porque la diplomacia no es solamente dos embajadores que se juntan, sino que hay elementos como esto. Oye, ¿qué sueñas que quede como legado de tu obra cuando alguien ve una caricatura tuya, por ejemplo, unos 20 años más? Porque Bueno, Patoruzú, Condorito, uno las puede ver, tienen 20 años y igual tienen una llegada. Entonces, lo de Jonathan yo también creo que va a tener una llegada sí o sí en 20 años más. ¿Qué bueno, piensas? es lindo, ¿no? Pensar, no, o sea, no hay un punto de comparación. Lo de Mafalda, Paturuzú, Condoritos es algo impresionante. Y lo que yo hago, bueno, es una combinación del sionismo, es una combinación de las ganas de ayudar, las ganas de decir la verdad. Eh, Muchas veces me preguntaron, bueno, mañana termina la guerra. ¿Vos seguís haciendo esto o no? Y yo lo que digo es sí, totalmente, porque yo únicamente, lo que hago no es únicamente expresar lo que está sucediendo en Israel, en el conflicto o quizás en Medio Oriente, sino también que me ocupo muchas veces eh, sobre el tema del antisemitismo. Y a ver, Disculpa. ¿no? Los conflictos acá en Medio Oriente no creo que terminen mañana, por así decirlo. No, Creo que tenemos para rato, por desgracia, pero y el antisemitismo no viene de ahora y no se va a terminar tampoco mañana. Y al ver tan efectivo el hecho de utilizar las caricaturas como medio, yo creo que no voy a dejar nunca de hacer esto, porque es seguir luchando en esta guerra mediática que hay que entender algo del tema mediático. La guerra en el campo de batalla, nosotros siempre la ganamos, Israel siempre la gana, y hoy en día también la gana y la va a ganar también, la va a terminar ganando. El tema es que eso queda como un ítem, ¿no? De efemérides, por así decirlo,
¿Qué sucedió en esa guerra y quién la ganó? Fantástico. Todas las guerras las ganó Israel, muy bien, bárbaro. Porque si no las hubiéramos ganado, no existiríamos hoy en día. Pero la guerra mediática no es menos importante que en el campo de batalla. Porque la guerra mediática suele mantener lo que se llama la conciencia a largo plazo. Es decir, y eso justamente Israel la está perdiendo y la pierde ya hace muchísimos años. Entonces, es algo que si sirve, como lo veo que sirve, no lo voy a dejar de hacer. Y yo calculo que de acá a 20 años, y lo seguiré haciendo, entonces mirando atrás, me daré cuenta cuán efectivo fue. Espero que realmente así sea, porque esa es Yo la también. idea y cuánta influencia tuvo en cambiar un poco la narrativa y la forma de ver a Israel, cuánto ayudó eso a las personas a abrirle un poco la cabeza y a ver la realidad y la verdad. Porque siempre voy con eso, porque siempre mis caricaturas lo que van a contener es, como vos decías antes, humor, van a resaltar lo absurdo, eh, contienen también muchas veces historia y actualidad, pero siempre, siempre, siempre con la realidad, con la verdad. En ningún Oye, momento utilizo otras cosas. fantástico. Yo creo que vamos a necesitar, si puede hacer una caricatura de un café con Cabaná, porque tenemos que contar esto grande, fuerte, así que, a ver, ahí te tiro un desafío para que podamos hacer una donde estemos los dos, ahí, no sé, bueno, tú tienes el creativo, así que Listo. te lo dejo dado. Oye, Jonathan, ha pasado el tiempo, la verdad es que ha sido una charla maravillosa, nos hemos entretenido muchísimo, y yo pienso que las guerras, tal como tú acabas de decir, no solamente se libran en los campos de batalla, sino que también en el terreno invisible de la narrativa. Entonces, por lo tanto, lo que tú estás haciendo se vuelve indispensable, definitivamente, porque esta estética, el arte que tiene este poder de generar este dibujito, de romper lo que la propaganda nos está haciendo, por lo tanto creo que es muy bueno. Y esto no es una sola cosa de algoritmo, ¿eh? Sino que hay propósito detrás, mucho propósito. Y yo creo que una imagen, y muchas imágenes que se están viendo por ahí, nos devuelve la dignidad. Y cuando esto lo puede hacer, tal como tú dijiste, una caricatura son más que 1000 discursos. Bueno, y estos tiempos de desinformación, esta velocidad del clic y el salto y te comparto y todo lo demás, muestra que la inteligencia es más poderosa y sigue siendo leal justamente acá al corazón. Así que yo te quiero agradecer por estos minutos. Ya sé que tenemos 3 programas más por hacer, así que amigos, naturalmente después de esta entretenida conversación, vamos a ver la caricatura que va a salir de esto, así que y la vamos a Claro. tratar de publicitar y de promover por todos lados. Jonathan, un abrazo gigante y bueno, desde Israel, un saludo para todo el mundo que nos sigue en un café Cabaná. Tenemos más invitados de tantas partes del mundo, así que nos vamos a ir saltando de comunidad en comunidad y mostrar todo lo que estamos haciendo. No te olvides de suscribirte, porque así estás al tanto de las novedades tan buenas como esta. Jonathan, un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos. Gracias, Roberto. Gracias por todo. Un honor estar aquí contigo. Gracias. Muchas gracias.